Buenos días para todos. Buenos días. Que Dios nos bendiga a cada uno. Oyen la voz que no anda bien desde el día jueves. A Dios gracias, hoy amaneció mejor. Porque ayer anoche estaba en otras condiciones. Igual le decía al hermano cuando me preguntaba qué va a hacer mañana. No, mañana amanecemos mejor. Gracias a Dios. Vamos a seguir meditando, hermanos, en lo mismo que iniciamos el domingo anterior y que continuamos el miércoles. ¿Se acuerdan, verdad? Los que vinieron el miércoles se acuerdan, los que no vinieron no se pueden acordar. Y vamos a empezar hoy el libro de segunda carta a los Corintios para contemplar la iglesia. Es lo que estamos meditando. Estamos meditando acerca de la esencia de la iglesia. Y vamos a mirar, hermanos, hoy en lo que nosotros debemos sentir por la iglesia. Lo que Cristo quisiera que nosotros sintamos por ella. Dije segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, a partir del versículo 27, vamos a leerlo desde el 27 hasta el 30, hasta el 33, 27 al 33. Nos vamos a concentrar en el 28 y en el 30, pero vamos a leerlo todo completo para que tal vez la idea no quede incompleta. Última vez, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, desde el versículo 27 hasta el final de ese relato, o sea, el versículo 33. Antes de leerlo, quiero recordarles que el apóstol Pablo está hablando allí en una manera de defenderse de unos terribles y crueles ataques que estaba recibiendo por parte de un sector de la hermandad. Y más que ataques, había grandes sectores de la congregación que él estableció en la ciudad de Corinto que no lo querían ver. Entonces él va a decir esto a partir del versículo 27. Usted lo puede leer después del 16 en su casa, lo cogería más, lo entendería más. Dice el 27: en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Vamos a orar. Amado Señor, dulce y tierno Padre, que nos amas y que aparentemente no hay razones para que nos ames, porque no hemos dado nada para que sientas todo lo que sientes por nosotros. Pero tú, en tu infinita misericordia, tienes todas las razones para amarnos, para cuidarnos, para acompañarnos, consolarnos
para orientarnos, para protegernos, para perdonarnos. Y aunque no lo entendamos, jamás lo vamos a alcanzar a pagar. Gracias, Padre. Y te pedimos perdón, porque a veces nosotros sí tenemos razones para dejar de amarte, porque a veces nosotros sí encontramos razones para desanimarnos. Perdónanos y ayúdanos para que hoy, a través de tu palabra, nuestros oídos, nuestro corazón se nutran de tu consejo, de tu verdad, y podamos siempre, oh Padre, tener en nuestra mente el deseo de seguirte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenos días. La iglesia, en su esencia, lo miramos algo el miércoles, fue proyectada en la mente de Dios. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el miércoles? Como la nación restaurada, como el tabernáculo levantado, como el rebaño, la torre del rebaño y la fortaleza de Sión. Para Dios, hermanos, decíamos también el domingo anterior, y ojalá usted lo tenga clarito, para Dios no existe más nada en el mundo más importante para Él que la iglesia. La iglesia para el Señor fue más importante que Cristo Jesús, porque Cristo Jesús sufrió burlas, crueldad, sufrimiento, y ustedes más o menos saben de qué estoy hablando. Jesús deja 12 grandes hombres, 13 con Pablo, y para Dios la iglesia fue más grande que los apóstoles, fue más importante que los apóstoles. A Dios no escatimó a su Hijo, tampoco escatimó a los apóstoles. Los apóstoles murieron cruelmente, todos excepto uno. Todos fueron vilmente asesinados, brutalmente, hermano. El primero de ellos, que fue asesinado, su cabeza cayó varios metros lejos de su cuerpo, con una espada. Y así pudiéramos contarla, eso está en la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 12, que fue decapitado el apóstol Jacob. Entonces uno logra ver que la importancia de Dios que le da a la iglesia realmente es muy grande. La iglesia, lo leímos el domingo pasado, lo vamos a repetir hoy, lo leímos el miércoles y no vamos a cansar de leerlo, vamos a ese pasaje, sino que hoy vamos a mirar muchas cosas en Efesios capítulo 1 y en el capítulo 2. En el 1, 23, 22 y 23, y lo conectamos con el versículo 3, y lo conectamos con el 2, 7. En este pasaje, la iglesia es el cuerpo. Es decir, hermano, cada uno de nosotros es un miembro, es un tejido, es una célula física o espiritualmente hablando del cuerpo de Cristo. Yo no sé para usted qué significa eso. Para Cristo significa mucho, porque el versículo 23 dice que la iglesia es la plenitud de aquel. La iglesia es la plenitud de Cristo. Lo es todo para Cristo. Cristo recibe la gloria, tiene su deleite y todo su placer y su compasión derramada en la iglesia. Todo lo de Dios gira en torno a la iglesia. Voy a decirlo de otra manera, hermano. Si usted es iglesia,
los pensamientos, los planes, los propósitos y todo lo que Dios hace gira en torno a usted. ¿Entiende? Todo lo que Dios ha planificado desde antes de ser el mundo gira en torno a nosotros. Y ahí viene la pregunta. ¿Es así la iglesia para nosotros? ¿Todo en nuestra vida gira en torno a Cristo, a su iglesia? La respuesta es no. Pero en Dios es un sí con mayúscula. Todo lo que Dios hizo, hermanos, desde que empezó Adán a pecar hasta cuando usted quiera contar la historia, todo gira en torno a la iglesia, a Cristo y su iglesia. Si usted lee todo el Antiguo Testamento y lee todo el Nuevo Testamento, todo gira en torno a Cristo y su iglesia. Es grande para Dios. Si dice que la iglesia es la plenitud de Cristo, la palabra plenitud en este texto no tiene parecido alguno con ningún otro término que se parezca, valga la redundancia, en la gramática nuestra. Porque el término plenitud significa toda la presencia de Cristo. Sí, voy a usar un término que no me gusta usar. En el idioma original que se escribe en la Biblia, la pleroma, tiene que ver con todo lo que Cristo es, todo lo que Él llena, todo lo que a Él le llama la atención, todo lo que a Él le preocupa, está en la iglesia. ¿Sí? Usted puede mirar el resto de la naturaleza, a Dios no le preocupa el resto de la naturaleza. ¿Por qué? Porque el resto de la naturaleza está totalmente sometido a Dios. Todo árbol, toda planta, toda ave, todo astro cumple exacta y fielmente lo que Dios le ordenó, menos el hombre, menos el cristiano. Entonces todo el amor y todo el dolor que Dios pueda sentir está sobre la iglesia, sobre las almas, porque nosotros no hemos podido entender todavía cuánto Dios nos ama. Porque Dios, voy a repetir esto, porque Dios tiene todas, hermanos, las razones para amarnos. En cambio nosotros no. Nosotros tenemos unas cuantas razones. Nosotros tenemos razones para ser como somos, para ver el mundo como lo vemos, para querer lo que queremos y para un montón de cosas más. Pero para amar a Dios son pocas las razones. Entonces, para eso, hermanos, vamos a conectarlo con el versículo 13 y vamos a mirar aún más grande lo que estamos meditando. En el versículo 3, ahí en ese texto, hermano, está escondida la palabra iglesia. Porque toda bendición espiritual ha sido dada a usted y a mí en Cristo en los lugares celestiales. Los lugares celestiales en este texto son la iglesia. Cuando usted lee el capítulo 6 de esta carta, en el versículo 12, allá usted va a encontrar la expresión regiones celestes, pero allá operan las huestes de maldad, así que no es la iglesia. La del 6:12 son los enemigos de la iglesia, los que están en el 6:12. ¿Sí? Lo pueden mirar. ¿Sí? Pero en el 1:3 es la iglesia, o sea que las bendiciones espirituales en Cristo están y son exclusivas de la iglesia. No hay bendición fuera de Cristo, no hay bendición fuera de la iglesia. Tan grande es para Dios la iglesia, hermano, que Él guardó todas las bendiciones desde la antigüedad para la iglesia. Y usted, hermano, esto lo miramos el domingo anterior, usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Y ahí están todas. Yo las voy a repetir de una forma rápida. En el versículo 4, usted ha sido escogido. En el versículo 5, usted ha sido amado, ha sido predestinado, y lo aclaro, ¿no?
Predestinado quiere decir que Dios hizo un plan para que usted no se perdiera. Lo hizo de antemano. Versículo 6. Usted ha sido aceptado por Cristo. Versículo 7. Usted ha sido redimido. Observe la palabra redención. Y usted ha sido perdonado. Versículo 8. Usted, si se ha bautizado en Cristo, claro está, usted ha recibido toda abundancia de sabiduría e inteligencia para estar, para permanecer, para perseverar en la iglesia. Así que cuando usted se desanima es porque usted no conoce esto o porque no lo valora. Y podemos seguir leyendo toda la carta y vamos a encontrar una infinidad de bendiciones, pero además de infinitas, totalmente grandes. Y quiero que lo tenga bien claro, todo esto que hemos leído está en usted. Nunca diga que usted no es inteligente, ¿sí? Tal vez le haga falta inteligencia porque no la ha buscado, pero Dios se la dio. Después hablaremos de eso. ¿Qué es la iglesia entonces, hermanos? Es algo que jamás va a existir, ni aquí, ni en ninguna parte, algo con lo que podamos comparar. Le voy a dar un dato nomás. Es lo único que existe. Lo único con lo que se compara la iglesia es el cielo, espiritualmente hablando. Pero quiero decirle algo más, sino que nosotros hemos tirado al piso lo que voy a decir. La iglesia se parece al hogar, pero ¿cómo vivimos en el hogar? Entonces, por eso, al tirar eso al piso, la vida en pareja, la vida en familia, pues así mismo vemos la iglesia. ¿Entiende? Pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. Pasemos al 2.7, hacemos un alto allí para pasar al punto por donde empezamos. En el capítulo 2, versículo 7, perdón, siempre me equivoco, es el 2.6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, escuche eso, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La iglesia, como lugares celestiales, es el lugar, espiritualmente hablando, donde usted está sentado. La palabra sentado implica gobernar, reinar. O sea que nosotros estamos sentados al lado de Cristo, reinando con Él. ¿Reinando sobre quién o sobre qué? Nosotros estamos reinando sobre el mal. Y usted va a encontrar eso en el capítulo 4, a partir del versículo 24 en adelante. Nosotros estamos reinando sobre la mentira, nosotros estamos reinando sobre el robo, estamos reinando sobre el enojo, sobre la malicia, sobre la gritería, ¿sí? Sobre las palabras corrompidas. Nosotros salimos del reinado de las tinieblas, porque allá el pecado reinaba sobre nosotros. Al Cristo sacarnos de allá y sentarnos en lugares celestiales y haber dado toda bendición espiritual a nosotros, nos ha permitido estar con Él para gobernar sobre el mal. ¿Usted está gobernando sobre el mal o el mal gobierna sobre usted? Pero esta pregunta no es para que nos acongojemos, sino para mirar cómo hacer, hermanos, para nosotros sentir, vivir, disfrutar a plenitud como la sintió Cristo a la iglesia. Pero como nosotros tenemos una mente que eleva a Cristo a un lugar en el cual nosotros pensamos que no podemos llegar, vamos a dejar a Cristo a un lado y vamos a mirar que hombres como nosotros le dieron la importancia que Cristo le dio a la iglesia. Y esto, hermanos, para que nosotros, así como Cristo transpiró
por las almas, por la iglesia, para que nosotros sintamos lo mismo. Porque el Espíritu Santo nos dice en Filipenses 2, en el versículo 5, dice: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y de qué manera lo sintió Él? Escuchen, en el mismo relato lo dice: dejó el cielo, dejó todo allá y vino acá. Ahí, hermano, es donde Cristo quiere llevarte a ti en tu mentalidad. Porque hasta ahora, el mundo, nosotros, y yo no sé a quién más meter acá, tal vez veamos la iglesia como algo simple, como un lugar donde me reúno, como el sitio donde paso el domingo en la mañana, o como el grupo de personas que se convirtieron en una esfera más de mis amistades. No, la iglesia para Dios no es eso, hermano. Es algo suprema y sublimemente grandioso. Vamos a mirar el apóstol Pablo, el relato que leíamos en 2 Corintios, ¿qué significó para él? Un hombre de carne y hueso, como nosotros, con tantos defectos que se pueden notar en las mismas escrituras. Y él lo menciona aquí. Si ustedes se concentraron, él habla aquí de las debilidades de él, ¿sí? Pero les dije que nos íbamos a concentrar en el 28. Los versículos anteriores hablan de los sufrimientos de un siervo de Dios. En el 28 dice que además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. Quiero aclarar algo aquí antes, ¿no? Cuando Pablo habla de todas las iglesias, él está apuntando claramente a todas las congregaciones que él había establecido. No vayan a pensar que él está hablando aquí de cada denominación que hay hoy día, ¿no? Está hablando de las congregaciones que él había establecido. Ahora, eso suena en cierta forma fácil, que Pablo se preocupara por las congregaciones que él establecía, era normal. Pero observe, no pierda este pasaje, porque vamos a volver acá. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 1. Y deténgase un rato allí para que usted vea lo que es la iglesia para un siervo de Dios. En este caso, para Pablo, para los apóstoles, ¿lo tienen? Colosenses 2:1. Porque quiero, Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea. Ahora mire esto, y por todos los que nunca han visto mi rostro. Había un montón de congregaciones que Pablo no había establecido, y algunas de ellas recibieron esta carta a los colosenses. Y él está diciendo: yo tengo una lucha que ustedes no saben, hoy quiero que la sepan. ¿Y por qué esa lucha? ¿En qué consistía la lucha de Pablo? Allá donde estábamos en 2 Corintios, él habla de una preocupación. ¿Usted ha estado preocupado algún día? Yo sé que sí. Las preocupaciones afectan por lo general nuestro sistema emocional y nervioso. Y esto recae casi siempre en esta zona del cuerpo. En una ocasión, para que entiendan por qué menciono esto, y eso está en 1 Timoteo 5, 23. En una ocasión el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ya no tomes agua por tus frecuentes enfermedades estomacales, toma vino. ¿Por qué se enfermaba Timoteo? Del estómago. El estómago recibe toda la atención de nuestro sistema emocional. ¿Alguno de ustedes sobre el colon? Esa es una de las grandes razones. El colon
se afecta en un 90% por las crisis emocionales, por las tristezas. Pablo se preocupaba demasiado y tenía un discípulo al lado de él que era igualito a él, llamado Timoteo. Timoteo se enfermó totalmente del estómago, tuvo que dejar de tomar agua. Mi pregunta es, ¿qué tomaba Pablo entonces? Y obsérvenlo, mi preocupación por toda la iglesia. Miren el 29 ahora. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? Miren este problema tan serio, hermano. Pablo se enteraba de que un hermano se enfermaba y él literalmente también recaía físicamente. Si algún hermano pecaba o se le hacía tropezar, Pablo se indignaba, le causaba dolor. Igual a nosotros, ¿no? ¿Y por qué este hombre llegó a este nivel? ¿Por qué la vida de estos hombres llegaron a este nivel? Y saben, voy a repetir, aquí están hablando cosas terribles de los corintios, una de las congregaciones que él amó tanto y a la que le gastó bastante tiempo. Fue la que más habló de Pablo. No lo querían ver un sector de la congregación. Y él saca, mire la carta que él saca de la manga, ahí mismo, en el 12, versículo 15, para que usted vea cómo estos hombres sintieron la iglesia. En el 12:15, y yo, está hablando Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. ¿Quién puede sacar estas palabras con tanta seguridad? Tienen que salir de un corazón que se ha identificado con el padecimiento de Cristo. Tienen que salir de un corazón que se ha sumergido en la cruz. Con razón Jesús dijo, si alguno no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿Lo han leído? En estos hombres que sirvieron a Dios, la iglesia fue algo espléndido, supremo, sublime. Pablo no dormía. Pablo se desvelaba por un hermano, por uno solo. Vamos a mostrarles un ejemplo, ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, para que usted vea algo tan fuerte. En el capítulo 2, ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, versículo 12, uno ve a Pablo como el gran evangelista, como el gran apóstol que donde quiera que llegaba, predicaba el evangelio, pero nos vamos a encontrar con un relato que nos va a cambiar esa manera de pensar, increíblemente. Capítulo 2, versículo 12, dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Él estaba en Corinto, estaba en la ciudad de Éfeso y manda a Tito que llegue a Corinto a ver, escuchen bien para que lo entiendan, para ver qué había ocurrido con con la primera carta a los Corintios. Cuando Pablo manda la primera carta a los Corintios, él quiere saber cómo la tomaron, porque les dio duro la primera. Les dijo carnal, les metió de todo. Entonces manda a Tito y dice, vea, usted va a ir y nos encontramos en Troas. Para que entiendan más fácil, Troas es la ciudad que se conoce también con el nombre de Troya. ¿Lo has escuchado, no? Troya, es más fácil. Entonces Pablo llega a Troya, no encuentra a su hermano Tito, y aunque mucha gente le pidió que predicara, no lo hizo.
¿Por qué? ¿Por qué no era un buen cristiano? ¿Por qué no predicó ese día? Porque no se encontró con Tito. Le dolía el no encontrarse. Y dice que partió para Macedonia de una. Entonces, para ellos, hermanos, significó dolor original. No era algo ficticio, no era pararse en un púlpito y motivar a un grupo de personas para que se sientan motivados y alegres de seguir perseverando. No, era algo que se llevaba por acá adentro. Eso fue la iglesia para ellos. No predicó en Troas, porque no se encontró con Tito. Pero bueno, miren, para que no se queden con eso ahí en la cabeza, vamos al capítulo 7. Esto es más que todo un estudio así en forma de reflexión. El capítulo 7, versículo 5 y versículo 6. Aquí ya descansa Pablo, así para que ustedes también descansen, ¿no? De pronto genera tensión este pasaje. Dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Observe eso, de fuera y de dentro, es decir, espiritual, física, materialmente, emocionalmente. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. O sea, allá llegó Tito a Macedonia entonces, hermanos, volvemos. La preocupación de estos hombres por la iglesia, la preocupación de estos hermanos, reflejaba lo grande que para ellos era el cuerpo de Cristo. Un alma para ellos valía demasiado. Un hermano, aunque fuera lo más defectuoso que fuera, para ellos valía mucho. La iglesia, hermanos, se encarnizó en la vida de estos hombres. Y quizá uno lea del apóstol Pablo, y repito, y uno lo vea como el gran héroe de la iglesia. Pero al decirnos, mire, hermanos, yo tengo grandes sufrimientos por ustedes, es para que también se entienda, hermano, que cuando un siervo de Dios asume la iglesia con la misma intensidad de aquellos hombres, la congregación no sabe cuánto lleva uno por dentro de sufrimiento, cuántas cosas se acumulan sobre los hombros de uno. El apóstol dice, sobre mí se agolpa. Esa expresión que está diciendo de cargas que llevaba sobre sus hombros por la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué es la iglesia para usted? ¿Qué es la iglesia desde el punto de vista del servicio que queremos ofrecerle a Él? Pero usted tal vez dirá, bueno, eso era Pablo, nosotros no. Vamos a mirar, y con esto vamos al punto donde queremos llegar. ¿Por qué estos hombres llegaron a este nivel? En Gálatas capítulo 2, versículo 20. Algunos conocen este pasaje. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Aquí está la razón por la cual este hermano sentía, y muchos de ellos, todos, sintieron la iglesia como la sintieron. Y se lo voy a resumir en una sola expresión. La razón era porque Pablo había muerto. Escuchen, Pablo había muerto a su vida anterior, a su yo, a su vieja creación, a su viejo hombre. La razón por la cual nosotros no sentimos la iglesia es porque no hemos muerto. Estamos vivos todavía. Tenemos cosas que forman parte de nuestro yo. ¿Entienden? Y eso hace imposible que nosotros podamos estar dispuestos a lo que dice Hebreos 12:4.
Hebreos 12:4. Hoy muchos textos bíblicos. Hebreos 12:4. ¿Dispuestos a qué? Para que usted se dé cuenta si la iglesia es simplemente congregarnos el domingo y ya. Dice 12:4 de Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Cuánto ha luchado usted por el pecado, hermano? Por su pecado. Entonces quiero que se devuelva ahora en la mente a lo que el apóstol Pablo dijo. Quiero que sepan cuán lucha sostengo por todos vosotros, por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. ¿En qué consistía esa lucha? Yo se la quiero explicar en esta mañana. Para un siervo de Dios, hermanos, una de las grandes luchas que tiene un siervo de Dios es el alma de cada uno. Y un siervo de Dios tiene que levantarse de madrugada a orar por cada uno de ustedes. La lucha de Pablo era orar por cada hermano, luchar porque aquel hermano que todavía seguía robando, porque en Efesios dice: el que hurtaba, no hurte más. Habían hermanos robando todavía. Por aquel hermano que maltrataba a su esposa, luchar por aquel esposo que sufría con su esposa. Una lucha de la cual ninguno de los que estamos aquí tenemos idea. Pero es una lucha ardua. Orar, velar, meditar en la palabra, saber sortear con calma cualquier situación que se presente con cualquier hermano. Porque la iglesia, hermano, no consiste en lo que nosotros somos, porque la iglesia consiste en lo que Cristo quiere que seamos, y esa es la lucha. ¿Cuál es la lucha, hermano? Que todos, vamos a mirarlo también, ¿no? Pablo lo va a expresar ahora en otra terminología, que todos debemos llegar a combatir, debiera ser el sentir, ¿no? Pero el sentir no se logra, hermanos, si lo que leemos aquí en Gálatas no se cumple. Gálatas 4:19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Estoy rodeado de más de una que ha experimentado este dolor, ¿no? Y otras próximas a experimentarlo. Sí, duele bastante, ¿no? Un hombre soltero, para que saque esta expresión, debe estar sintiendo algo muy fuerte. Y es lo mismo, la lucha que sostenía en el dolor que él llevaba por ver a Cristo formado. ¿Usted sabe cuánto es esa lucha, hermano? Y cuando uno está en la presencia de Dios, meditando para que Dios ponga en uno la palabra que usted necesite y que le llegue y que cada uno empiece a cambiar, ¿usted cree que eso es fácil? Entonces, hermanos, Cristo mató a Pablo para vivir él. Pablo dijo: ya yo no vivo. Y la idea, hermano, para nosotros sentir la iglesia como ellos la sintieron, se requiere, hermanos, de morir. Ahora en este momento, hermano, escuche bien,
Ahora en este momento para nosotros es más importante nuestra familia, nuestro empleo, nuestro negocio, nuestro cuerpo, nuestra salud, hasta el día de hoy. Si hay alguno de acá con los que esta palabra no sea correcta, me excusa. Pero el día en que nosotros muramos, hermanos, escuchen, la importancia va a ser Cristo y la iglesia, no yo. El día en que nosotros muramos a nuestros gustos, a nuestros caprichos, a nuestros deseos, a nuestros planes, el día en que muramos a eso, escuche bien, hermano, podremos expresar, como Pablo lo manifestó, la expresión del 12:15. Yo con el mayor placer, escuche esa expresión, yo con el mayor placer. Hermano, no hay nada que dé más placer en esta vida que vivir la vida cristiana, que servir a Cristo. Pero ojo, si este placer usted no lo siente, no lo force. Se tiene que morir. No force, no haga un intento, no, tiene que morir para que pueda sentir placer en amar a Cristo y su iglesia. Y el apóstol termina diciendo ahí, y yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más. A Pablo no le importaba como a nosotros. A Pablo no le importaba si era recíproco. ¿Cómo es? Si le volvían el amor. A nosotros sí. Nosotros amamos para que nos amen. A Pablo no. Pero para eso se requiere morir, hermano. Y llegar al punto algún día de sentir con el sentir como en Cristo Jesús. Despojarnos por amor a los demás. Dejar tantas cosas que forman parte de nuestro placer por amor a los demás. Y esto requiere de una compenetración tuya con Dios, mía con Dios. Y que para mí, voy a repetirlo, no exista nada más grande que la iglesia. Si en este momento hay algo más importante en tu vida que la iglesia, es entendible todo. Pero si llegase ese día en tu vida que la iglesia sea lo único, entonces tú vas a dar sin esperar. Pero prepárate para esperar, porque del cielo van a llover grandísimas cosas, porque Dios lo promete. Terminamos con un texto, hermano. Vamos a leerlo. El libro de Hebreos otra vez. En el capítulo 13, Hebreos capítulo 13. Y luego en el 10, en el capítulo 13, vamos a leer el versículo 12 al 15. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir.
Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Salir, hermanos, del campamento, de la comodidad en la que vivimos, y salir de la vida monótona, carnal que llevamos, material. Salir, así como Cristo salió de la ciudad a padecer por ella, para poder llevar el vituperio de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Versículo 14. ¿Por qué debemos amar la iglesia de esta forma? Porque aquí en la tierra no vamos a estar para siempre. Y el capítulo 10, termino con esto. Versículo 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La importancia de la iglesia también está, hermanos, en mantenernos firmes y sin fluctuar, sin navegar por olas que nos arrastran, y considerarnos los unos a los otros, y no dejando de congregarnos. En la medida en que yo me dejo de congregar, asimismo le estoy dando importancia a la iglesia. Para Pablo y los hermanos del primer siglo, no les importó sufrir, padecer enfermedades, naufragios, desvelos, lo leímos, ¿no? Peligros, azotes y aún la vida. Aunque no los amara nadie, lo hicieron todo por la iglesia. Hermanos, Dios quiere que sientan la iglesia con el sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios los bendiga.